Te hablé del Bhagavad Gita y en este video voy entonces a leer y comparar las escrituras inspiradas. Y vamos a mirar a Juan 14:6 y compararlo con el Bhagavad Gita y lo que enseña. Y espero que esto nos ayude a interpretar mejor según la historia, según enseñanzas de orígenes espirituales, el Evangelio de Jesucristo, y que nos ayude a crecer espiritualmente en nuestro contexto. Entonces aquí pues te demuestro de la forma en que por años llevo entonces interpretando a cada uno de los evangelios. No como eventos históricos que sucedieron en contexto de la historia y que cada evangelio es literatura literal para entenderse e interpretarse como eventos cronológicos verdaderos, históricos, que sucedieron así como cada evangelio lo cuenta, sino que cada evangelio representa un género de literatura poética, espiritual, y que entonces necesita interpretarse de esa manera para uno extraer el verdadero significado natural, aplicable, que cada una de estas historias, por ser género de literatura metafórica, simbólica, figurativa, contienen. Es como decir, el verdadero significado de la enseñanza está en las letras. Pero si leemos las letras y las creemos que las letras nos señalan a eventos de la historia literal, perdemos el significado que la letra contiene en sus símbolos. Y ahí están las enseñanzas. Interpreto los evangelios Nuevo Testamento, inclusive toda la Biblia, de la forma en cómo el Bhagavad Gita y las historias del Oriente, que anteceden las historias del Viejo Testamento por miles de años en tradiciones orales y por cientos de años en literatura escrita, se originaron, cómo éstas se originaron y su significado. Entonces vamos a comenzar. Leemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y vamos a prestarle mucha atención a ese mí. Vemos a Jesucristo diciendo estas palabras de vida. Entonces vamos a compararla con la literatura. Aquí tengo el Bhagavad Gita, pero también tengo lo que se llaman los Upanishads, que es literatura inspirada, y el Uddhava Gita. Entonces vamos a enfocarnos en el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita significa el canto del Señor. Krishna representa a Dios, la sabiduría divina. Es como decir, Krishna es lo que diríamos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Krishna es la imagen visible de Dios. Y por eso le está revelando a Arjuna. Arjuna representa, como decir, al discípulo. Y Arjuna entonces nos representaría a cada uno de nosotros. Cuando se lee el Bhagavad Gita, uno se identifica con Arjuna como el discípulo, el devoto, que va a escuchar la sabiduría divina. Y por eso vemos la iluminación, y viene a ser la revelación de ¿qué? De Dios. Para que entonces esa revelación se dé y sea el motivo por el cual se viva. ¿Y cuál es el motivo? La enseñanza. Una, la realidad de que Dios es dentro del ser humano, para que entonces uno viva consciente, en armonía, en una vida justa, perfecta y pura. Entonces vamos a leer ciertos de los versículos. Aquí los tengo, estoy haciendo esto con una mano. Vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 leemos el versículo 7 y 8, y nos dice: siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí.
Y vimos ahorita en Juan 14:6, ves, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí este mí, ves, Krishna, diciendo, siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome de esta suerte, de edad en edad, para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. La venerada ley a través del Bhagavad Gita es la justicia, es el deber, es la rectitud. Entonces voy ahora al capítulo 7, versículos 7 y 8. Vemos donde comienza aquí, yo soy el principio del mundo y asimismo soy su fin. Nada hay absolutamente superior a mí. Conmigo está entrelazado el universo entero. ¿Cómo están enhebrados o enhebradas en su hilo las perlas de un collar? Yo soy, oh hijo de Kunti, sabor en las aguas, soy luz en la luna y el sol, la sagrada palabra en los Vedas. Y cuando vemos también la sagrada palabra en los Vedas, es prácticamente lo mismo que Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice cuando Jesús nos habla del verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vamos a ver también el capítulo 9, versículos 17 y 18. Nos dice, soy el camino y el maestro que en silencio vigila. Soy tu amigo y tu refugio, así como tu morada de paz. Soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Su semilla de eternidad, su tesoro supremo. En mí se origina el calor. Ya vamos a dejarlo ahí. Vamos al versículo 10. Capítulo 10, versículos 20. Aquí tenemos varios. El capítulo 10, versículo 20. Dice, soy el espíritu que mora en el corazón de todas las criaturas. Soy principio, medio y fin de todo ser. Voy a leer el 32. El 32 nos dice, de todo lo que es, yo soy el principio, fin e igualmente el medio. Arjuna, entre las ciencias soy la ciencia del Espíritu Supremo y de los polemistas soy aquel que conduce a la verdad. El versículo 35 y 36 nos dice, entre los himnos védicos yo soy el que revela el sendero hacia el nirvana. Y nirvana significa lo que llamaríamos la salvación o la liberación. El versículo 36 nos dice, de lo falaz soy el juez de azar y de lo esplendente el esplendor. Soy la victoria y la lucha por alcanzarla. Soy la verdad de lo verdadero y la bondad de lo bueno. Vamos entonces al capítulo 11. Y el capítulo 11, versículos 54 y 55, nos dice, únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y ves, aquí como nuevamente, aquí yo tengo escrito todas las veces que Jesús dijo, como decir, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y todas las veces, ves, y en el Bhagavad Gita, ¿quién está diciendo? El Espíritu Supremo, Krishna. Y ¿ves? Y que históricamente esto nos enseña para entender
¿Ves? Los yo soy de Cristo. ¿Será esto una misma historia, un mismo espíritu universal que se está revelando a la humanidad y nosotros desconocemos? ¿Ves? Entonces voy a continuar con varios ejemplos más. El capítulo 12, versículo 20 nos dice: mas aquellos que henchidos de fe y amor me consideran su fin supremo, aquellos que escuchan mis palabras y se encaminan al manantial de eterna vida, estos son verdaderamente aquellos a quienes yo amo con predilección. Y entonces vamos a lo último, vamos al capítulo 18 y vamos a leer del 49 al 68. Entonces, en todos estos capítulos, ¿ves?, vamos a ver, como decir, muchos temas que a través de los evangelios los vemos en el Sermón del Monte. Vemos la esencia del mensaje de Jesús aquí compartida. Y por ser una enseñanza espiritual, leamos. El hombre cuya mente se halla libre de todo apego, que se ha vencido a sí mismo y en quien se han extinguido los deseos, logra mediante la renuncia la perfección suprema que está más allá de toda acción terrestre. Quiero manifestarte en breve palabras como aquel que ha conseguido tal perfección llega a la divinidad, fin supremo del conocimiento. Vemos aquí hablando mucho de la perfección y vemos Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando Jesús dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y aquí a través de esta literatura enseñan cómo caminar perfecto en unión con Dios. Entonces, continúo. Divinidad, fin supremo del conocimiento. Versículo 51. Dotado de mente pura, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Los puros de corazón verán a Dios. E inclusive el capítulo 11 del Bhagavad Gita, Krishna le revela a Arjuna, como decir, según este poema, le revela a Arjuna toda su majestad. Interesante todo este tipo de literatura espiritual y lo que comparte. Vuelvo, dotado de mente pura, refrenándose con tesón, apartado de los objetos de los sentidos, extirpados de su pecho el amor y el odio. Vamos a remover esto aquí. Frecuentando parejas solitarios, parco en la comida, restringidos el habla, el cuerpo y el pensamiento, asiduamente consagrado al yoga. La palabra yoga significa unión. Al yoga de la contemplación, huyendo de anhelos y pasiones, libre de egoísmo, violencia, orgullo, concupiscencia, cólera y afán de posesiones, así como de todo interés personal, hállase este hombre en condiciones, viviendo con el ánimo tranquilo de ser uno con Brahman. Y Brahman es Dios, ¿ves? Por eso Brahman es el canto del Señor, es como decir la revelación de esta realidad espiritual. También cuando ves todo esto, libre de egoísmo, violencia, orgullo. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, vemos la diferencia de la vida del espíritu y la vida de la carne, ¿ves? Las mismas características prácticamente. Y vemos este mensaje universal, ser uno con Dios. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y mi Padre somos uno. Y esa es la misma esencia en esta enseñanza, ¿ves? Yo y Dios
somos una esencia, una verdad, una realidad. Esa es como decir la esencia de los Upanishads, es esa enseñanza, la unión con Dios. Interesante que esta literatura históricamente, verdaderamente ha existido, antecedido, ¿ves?, las historias del pueblo judeo hebreo. ¿Y qué todo esto nos enseña? Continúo. Unido a Él, ¿ves?, unido a Dios. Sereno el ánimo, cesa de gemir y de anhelar. Su amor a todo lo creado asciende hasta la suprema devoción a mí. Por esta amorosa devoción me conocen realmente en mi verdadera esencia y en toda mi grandeza. Una vez que ha logrado tal conocimiento, entra sin dilación en mi ser. Acogido a mí como su refugio, llega por mi gracia a la morada eterna e inmutable, cualesquiera que sean las obras a que se dedique. Ofréceme pues de corazón toda obra. Concentra en mí tus aspiraciones y entrégate plenamente a mí. Si tu alma halla en mí descanso, vencerás por mi gracia toda suerte de peligros y dificultades. Pero si llevado del orgullo rehusas prestar oído a mis palabras, te perderás irremisiblemente. Tengo aquí hasta el 68. Voy a brincar al 62. Dice, dirígete a Él con toda tu alma y busca de salvación. Con toda tu alma en busca de salvación. Y por su gracia alcanzarás la paz suprema y tu eterna mansión. Te he dado a conocer, oh mi amado, aquella sabiduría que es el más recóndito de los misterios. Medítala en silencio y obra luego a tu albedrío. Vemos según los evangelios en Mateo 13 y en Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesús hablándole, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios. Y Pablo también habla, el misterio eterno, escondido, que ahora ha sido manifestado. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Nos habla de ese misterio de Dios, de revelar en Cristo, de revelar a Cristo en la iglesia, significativo. Continúo. Misterios, medítala en silencio y obra luego a tu albedrío. Pero escucha todavía mi última palabra, el mayor de los arcanos, de estos secretos, como decir, significativo, porque eres mi bien amado y no desmaya tu corazón. Quiero revelarte, Apocalipsis, revelarte lo que en tu beneficio redunda. Concentra en mí tus pensamientos. Devotamente sírveme. Ríndeme fervoroso culto. Póstrate ante mí y así a mí vendrás. En verdad te lo prometo porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. No transmitas estas palabras mías al hombre sin ascetismo, ni devoción, ni al que se niega a oírme, ni tampoco a quien me ultraja. Vemos también Jesús diciendo, no desperdicies las perlas a los cerdos. Pero quien expusiere este supremo misterio a quienes
me ama, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendrá a mí sin duda. Y vamos a dejarlo ahí porque ya llevamos 20 minutos y espero que esto nos sirva de evidencia de verdades espirituales y que necesitamos conocer. En el caso mío, nuevamente repito, interpreto entonces los evangelios, las cartas de Pablo, Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis a luz, es como decir, de la forma o de la metodología histórica oriental desde el origen de enseñanzas espirituales. Y cuando vemos a través de la literatura védica, y Veda significa conocimiento, y el conocimiento que esta literatura contiene es el conocimiento de Dios para vivir una vida justa, pura y perfecta. Y todas estas historias anteceden las historias de lo que llamaríamos el antiguo cercano oriente. Cuando miramos historias, como decir, de los persas, de los sumerios, de los babilónicos, de los de Mesopotamia, de los egipcios, de los sumerios, ¿ves? De los cananeos, todas estas historias de naciones, pueblos y lenguas que acabo de mencionar, que resumen o se consideran o se llaman lo que es el antiguo cercano oriente. ¿Ves? Toda esa literatura que antecede la literatura que llamamos el Tanakh o el Viejo Testamento, la literatura del pueblo judeo hebreo. Toda esa literatura fue influenciada por esta literatura védica oriental. Y cuando miramos las historias del Viejo Testamento en ese contexto histórico, con todo ese trasfondo histórico verdadero de literatura espiritual, entonces uno puede ver y entender mejor las historias del pueblo judeo hebreo, los personajes y por qué ellos interpretan sus historias y viven de una manera totalmente diferente a cómo otras tradiciones, ya sean las tradiciones musulmanes o la tradición cristiana, en todas sus diferentes definiciones de lo que el cristianismo ha venido a hacer, lo interpretan. ¿Ves? Porque cuando uno conoce a través de la historia la definición que lenguas le ha dado a Dios y cómo interpretan la verdad de la vida o la fuerza divina que siempre es, o la justicia, o lo que llaman en otras tradiciones el camino de la vida, o la ley de la vida eterna. ¿Ves? Todo esto son definiciones que se le dan desde el oriente a lo que nosotros en el occidente llamamos Dios. Y vemos cómo los judeohebreos le dan su definición a esta ley eterna. Y ellos definen a su Dios y lo reinterpretan en sus historias y a través de toda su literatura. ¿Ves? Lo que llamaríamos el Talmud, lo que llamaríamos en sus tradiciones cabalísticas, lo que llamaríamos Merkabah, lo que llamaríamos el Zohar, y todas las reinterpretaciones de reinterpretaciones que sus nuevos rabinos han continuado dándole a sus historias iniciales, a lo que llamaríamos la Torá. Y por eso entonces ver el significado espiritual que cuentos contienen. Y por eso historias. No literalmente, no historias históricas,
sino historias como cuentos en la historia donde personajes en sus cuentos representan realidades de la vida natural y están contando a través de sus personajes deseos, ambiciones, ideas, objetivos, propósito. Y nosotros necesitamos conocer la verdad de la historia y el trasfondo histórico verdadero que influenció las historias que llamamos Viejo Testamento. Por eso comienzan esas historias con Génesis. ¿Ves? Comienzan diciendo su historia con Bereshit. La palabra primera, Bereshit, en un principio. Están comenzando a contar su historia. Y por eso en su historia, su Dios. Y así definen a su Dios por nombres. No a través de la historia que definían a Dios, también por características, cualidades, virtudes y en muchas imágenes y símbolos donde representan la presencia siempre de esta realidad como ley universal que llamamos Dios. El origen del monoteísmo es en el Oriente, a través de la literatura védica. Ellos dicen, solo existe Dios o solo es Dios. Entonces vemos la segunda versión del monoteísmo continúa con la literatura judeo-hebrea, donde entonces ellos comienzan a definir esta ley universal. Y por eso vemos en la historia cómo esta ley, ellos la cuentan, se le apareció a Abraham como el Shaddai, como el Dios más altísimo. ¿Ves? Y vemos todas las definiciones, todopoderoso. Vemos en su historia como en Éxodo capítulo 3, se le apareció a Moisés con el nombre Yahweh. No le había mencionado este nombre a Abraham, pero a ti me doy a conocer. Y vemos entonces como el yo soy. ¿Ves? Yo soy el que soy. Y vemos la historia de entonces como yo soy el que soy. Le dijo a Moisés para que salieran de Egipto, y vemos todas esas historias sobrenaturales del pueblo saliendo por el Mar Rojo y todas esas historias, ¿ves? Y cuando vemos, como aquí te mencioné, te demostré como evidencia el origen de yo soy, ese origen antecede por muchos años las historias del pueblo judeo-hebreo. Y ese yo soy a lo que se refiere es a la conciencia universal. Como decir, a la conciencia divina que siempre es. Y esa conciencia divina es, como decir, a través de estas enseñanzas, lo que se quiere impartir para que esa conciencia se forme dentro del ser humano y que el ser humano en esa conciencia divina defina la vida de acuerdo a las cualidades y características que desde el Oriente, en esta literatura espiritual inspirada por Dios oriental, universal, han compartido las características de amor, de hermandad, de unión. ¿Ves? Y cuando se vive por esa conciencia divina, entonces se valoriza a cada ser humano en la misma igualdad, porque todos somos uno. Por eso es la unión. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Te comparto esto como evidencia y de la forma en cómo interpreto los evangelios a luz, como decir, a luz de la literatura oriental. Y pongo a Yeshua. Sí, creo que hubo en la historia un ser humano, un judío del primer siglo. Que este judío del primer siglo, llamémoslo
Yeshua, llamémoslos Jesús, que Jesús viene ya a ser, Jesucristo viene a ser el personaje que representa, ¿ves?, esta conciencia divina en los evangelios.